Bien, buenas noches, buenas tardes, buenos días, cuando sea el momento en el que puedan ver ustedes este video. Les damos la bienvenida a este espacio que se ha denominado Charlas en Familia, pero pues en el que están invitados todos y todas los de la familia también de la fe, ¿no? Y que es un espacio para todos nosotros y nosotras, propiciado por los pastores Oscar Islena de la Iglesia La Roca de Betel. Entonces esperamos que sea de mucha bendición para todos y todas los que nos puedan escuchar, los que están Amén. en este momento y los que vengan o los que vean el video en los próximos días. Hemos empezado un tema la semana pasada que se llama cultura del reino, cultura del reino. Y ese tema que iniciamos la semana pasada, pues entonces estamos básicamente hablando acerca precisamente de aspectos culturales. La semana pasada hicimos una introducción acerca de qué es cultura, las diferencias en las culturas, toda esa cantidad de cosas, eh, pero que de alguna manera nos puede llevar precisamente eh, pues a no saber muchas veces qué hacer con el tema de pronto de pensar en Dios como tal, del comportamiento que nosotros como cristianos y cristianas debemos tener frente a Dios, pero también se nos presenta un reto y es que muchas veces las diferencias culturales pues hacen que en algunos lugares unos se comporten de una manera y otros se comporten de otra. Y entonces la pregunta que nos obliga de alguna manera es a decir, en medio de tantas culturas, en medio de tanta diversidad cultural, pues ¿cuál es la cultura del reino de Dios? ¿Qué es lo que hace que de alguna manera nosotros pues nos comportemos como personas cristianas dentro de una cultura del reino de Dios? La semana pasada estuvimos mirando qué es cultura y decíamos que cultura es todo aquello que la gente hace, su vestimenta, su forma de hablar, las artes, la música, todo aquello que les parece importante, pues eso hace parte de la cultura y eso es lo que compone la cultura. Pero que eso no es estático, eso es muy cambiante. Mucha gente en muchas partes del mundo tiene una forma cultural y otros tienen otras formas culturales. Entonces es muy importante, si todas esas personas y todos nosotros pertenecemos a una cultura diferente, pues qué cultura es la cultura que debe modelar el reino de Dios. Entonces eso fue lo que vimos la semana pasada y hablábamos acerca de modernidad y de posmodernidad y decíamos que modernidad pues era más o menos, de alguna manera, se dice que por ahí la gente de los años 80 para abajo, pues son personas que pertenecieron a la modernidad, pero que por ahí de los 80 en adelante, algunos hablan de los 90 en adelante, otros dicen no, del 2000 para acá, pues estamos hablando de posmodernidad, ¿no? De jóvenes posmodernos, de personas posmodernas, es decir, personas que están después de la modernidad. Y veíamos algunas características de las personas posmodernas, pero pues no vamos a hablar de ellas ahorita, sino que ustedes las pueden ver en el video de la semana pasada. Eh, Hoy entonces quisiera que entráramos al tema bíblico y miráramos algunos aspectos culturales en la Biblia. Si nosotros vamos a hablar de cuál es la cultura del reino, pues yo creo que la respuesta, digamos más, ¿qué podríamos decir? Como más rápida, es decir, pues si vamos a hablar de la cultura del reino de Dios, pues la cultura de la Biblia es la que deberíamos seguir, ¿no? Y de hecho, alguna vez hablando de este tema, una persona me contestó exactamente eso. Ella me decía, pues si vamos a hablar de la cultura del reino de Dios, pues tenemos que seguir la cultura de la Biblia. Y entonces vamos a mirar aspectos culturales en la Biblia para saber si la cultura de la Biblia es la que deberíamos seguir, ¿no? La semana pasada yo hacía una salvedad con esto y decía la semana pasada que el tema de hablar, de seguir los aspectos culturales de la Biblia es que en la Biblia tampoco hay una cultura. La Biblia es hija de un tiempo y de una cultura determinados, pero recordando que la Biblia no es un libro, sino que la Biblia es una colección de libros. En la Biblia tenemos 66 libros y estamos hablando de la Biblia de las iglesias evangélicas o protestantes y estamos hablando de 70 y pico de libros y estamos hablando de una Biblia católica. Eh, no importa el número, lo que importa es que no estamos hablando, cuando hablamos de la Biblia, no estamos hablando de un libro, estamos hablando de varios libros, ¿no? Muchos libros.
Y esos libros no fueron escritos ni por una sola persona, ni en un solo lugar, ni en un solo tiempo. La escritura de la Biblia comprende más o menos, unos, póngale unos 3.000 años, más o menos. Algunos hablan de 2.400 años, 2.600 años. Hablar de 2.600 años, desde que se escribió la primera letra de la Biblia hasta que se escribió la última, es hablar de muchísimo tiempo, 2.600 años, o sea, 2 siglos, más de 2 siglos y medio. Es mucho tiempo. Y no es un solo lugar, no se escribió en un solo sitio, se escribió en el Reino del Sur, en el Reino del Norte, parte se escribió en Babilonia, parte se escribió en Egipto, mucha parte se escribe en partes lejanas de las regiones de Palestina, algunas otras se escriben en Antioquía, por allá en el Asia Menor se escriben otras, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se escribe en un solo tiempo, ¿no? O sea, algunos escritos fueron del siglo noveno antes de Cristo, o sea, 900 años antes de Cristo, 600 años antes de Cristo. Otros escritos fueron 200 años después de Cristo, ciento y pico años después de Cristo. Entonces, no es un solo tiempo, no es un solo lugar. Y como no es un solo tiempo ni un solo lugar, pues por eso no estamos hablando de una sola cultura. Estamos hablando de muchas cosas que marcaron diferencias culturales. En ese sentido, entonces, cuando hablamos de los aspectos culturales de la Biblia, pues no estamos hablando tampoco de una sola cosa. No hablamos de una sola cosa. Por eso la respuesta de esta señora, la vez que yo estaba dando una charla, que decía que si vamos a seguir la cultura del reino, y que es la cultura del reino de Dios, pues lo más lógico es que siguiéramos la cultura de la Biblia, pues ya esa respuesta con lo que acabo de decir, pues ya queda casi sin ningún sentido, porque si quisiéramos seguir la cultura de la Biblia, pues la pregunta es ¿cuál de todas? ¿No? ¿De qué tiempo, no? De la época de la monarquía, de la época de los jueces, la cultura de la época del exilio, la cultura de la época del reino dividido, la cultura del posexilio, la cultura del tiempo de Jesús, la cultura después de cuando las iglesias fueron dispersas, etcétera, etcétera, etcétera. Es hablar de cosas muy grandes, no es, esa respuesta no es válida. Pues entonces vamos a mirar entonces qué hacemos. Aspectos culturales en la Biblia. Aspectos culturales en la Biblia. Dentro de los aspectos culturales de la Biblia encontramos dos cosas importantísimas que hay que tener en cuenta en la Biblia. Muy importantes, muy importantes. En la Biblia hay que tener dos cosas muy claras. Y es que en la Biblia encontramos un asunto que se llama el colectivismo. Para poder entender la Biblia tenemos que entenderla desde el asunto de la colectividad. Pero para diferenciar la colectividad, pues yo quisiera hablar también del contrario de la colectividad, que es la individualidad. Entonces vamos a hablar inicialmente de individualismo y de colectivismo. Colectivismo, ¿qué es? El colectivismo y su contrario, el individualismo, son en cierto modo términos técnicos para describir en general la visión que la iglesia tiene de sí misma y de los demás, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué tipo de cultura somos? Nosotros hoy en día, pues a pesar de que somos de diferentes países, mayormente la cultura occidental es una cultura individualista. Nosotros somos más individualistas. Nosotros muchas cosas del colectivismo no las podemos entender, ¿no? Muchas cosas que pasan en la Biblia, que se nos reflejan en la Biblia, no la vamos a poder entender porque nosotros tenemos en nuestra mente un aspecto cultural que es el aspecto cultural del individualismo, no del colectivismo. Por ejemplo, cuando un niño es rebelde o un hijo es rebelde y es grosero con la mamá y con el papá, hasta les tiran y todo eso, pues lo normal es que uno se escandalice, se enoje, de pronto le diga al papá, venga, ¿por qué no hace algo con ese muchacho? No sé qué. Pero se arriesga a que el papá le diga a uno, ¿qué? Usted no se meta, ese es mi hijo, yo veré cómo, al día que usted traiga mercado puede opinar, pero mientras tanto yo soy el que respondo por él. Si uno ve que las parejas están mal, que de pronto la mujer le monta los cachos al marido, lo que sea, pues uno dice, no, vea, la ropa sucia se lava en casa. Hay un dicho que dice eso, ¿no? Entonces uno no se mete. Porque si uno se mete, pues entonces no sea sapo, bueno, en fin, un montón de cosas, pues bien, bien difícil le van a decir a uno. Porque somos una cultura individualista, ¿no? Irse a meter o a opinar en casa ajena es de mal gusto, es muy mal visto.
En la Biblia no, en la Biblia no. En la Biblia nosotros entendemos que ellos son comunidades. De ahí que, por ejemplo, cuando el hijo es contumaz y rebelde, dice el Éxodo, y si tu hijo es contumaz y rebelde, lo llevaremos a la puerta de la ciudad y toda la comunidad lo podrá apedrear. Así extirparás el mal de Israel. Si hay una mujer que es sorprendida adulterando en contra del esposo, toda la ciudad la llevará a la puerta de la casa de su padre y en presencia de su padre la apedreará. Así extirparás el mal del medio de Israel. Y uno dice, pero venga, ¿cómo así que van a hacer eso con mi hijo si es mi hijo? No, porque somos individualistas. Pero en la Biblia eso se puede hacer. ¿Por qué se puede hacer? Porque ellos son colectivistas, ¿no? Porque ellos son comunitarios, ¿no? Entonces, para poder entender muchas cosas de la Biblia, tendríamos que entender eso, ¿no? Por ejemplo, el mandamiento, honra a padre y madre para que seas de larga vida sobre la tierra. Uno piensa en eso, en ese mandamiento escrito así, y uno dice, pero venga, yo he visto y he escuchado acerca de muy buenos hijos que honran a su padre y a su madre y se mueren jóvenes porque les da una enfermedad, porque los matan, por lo que sea. Seguramente ustedes han visto personas así, o saben de personas así, o han escuchado de personas así. No decimos uno que sean perfectos, porque no existe el hijo perfecto, pero serán buenos hijos y sin embargo mueren jóvenes, ¿no? En la iglesia había una señora que tenía dos hijos y se le muere, de los dos hijos uno le salió vicioso, ladrón, en fin. Y uno esperaría pues que ese por vicioso, por lo que sea, en algún momento le pasara algo, ¿no? Pues imagínese, estar en ese ambiente, pues no es que uno lo deseara, pero muy probablemente en un ambiente de eso le iba a pasar. Pues resulta que a este no le pasó nada, hasta el día de hoy no le ha pasado nada, mientras que el hijo que le ayudaba a ella, este hijo murió muy joven y quedó ella sola con el hijo que consumía drogas. Y el hijo que consumía drogas le pega a la mamá, pues cada vez que necesita plata y ella no le da. Y estamos hablando de un man de por lo menos, yo creo que 40 y pico de años. El hijo que le ayudaba a ella, el que le salió buen muchacho y tal, murió como a los 32. Ella se quedó sola pues con el otro. Y entonces uno dice, venga, pero si uno honra a padre y madre no le iba bien. Pues resulta que el mandamiento tiene un trasfondo social. El mandamiento tiene un trasfondo social y es el siguiente, en lo que les estaba contando ahorita. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En otras palabras, el mandamiento lo que quiere decir es honra a tu padre y a tu madre para que no haya que matarte, para que la comunidad de Israel no te tengan que matar, ¿no? Eso es básicamente lo que quiere decir el mandamiento. En el mismo Éxodo en el que se da el mandamiento, capítulos después vamos a poder ver cómo el hijo rebelde pues es muerto, es asesinado por la comunidad para extirpar el mal del medio de Israel. Y uno dice, pero ¿cómo se les ocurre que van a hacer una cosa de esas? No puede ser. Es una cuestión cultural. Es una cuestión cultural. Obviamente hoy en día, si nosotros hiciéramos eso, pues iríamos a la cárcel necesariamente. Es decir, ni siquiera lo pensamos. Si usted es una persona medio equilibrada mentalmente, ni siquiera piensa en la posibilidad de matar a otra persona y menos en gavilla. Y menos si es una persona joven. Menos, en fin, menos un niño, lo que sea. Pues obviamente que ni siquiera se nos pasa por la cabeza. Pero no es nuestra cultura, es la cultura bíblica de ese tiempo, ¿no? Cuando a Jesús le llevan la mujer adúltera, pues se la llevan precisamente y no se la llevaban simplemente para mostrársela, pues para hacerlo caer y todo eso, pero a ella la iban a matar. Cuando el padre del hijo pródigo ve a su hijo que viene de lejos, el padre del hijo pródigo sale corriendo, en parte porque amaba a su hijo y lo extrañaba muy probablemente, pero la parte importante de ese texto es que el padre corre a abrazar a su hijo, porque si el padre no corre primero a abrazar a su hijo y a besarlo en el cuello y a mostrarle perdón público, la comunidad, si lo hubiera visto primero, lo matan. Si el padre no corre primero a abrazar al hijo, los vecinos lo matan. Y tenían todo el derecho porque la ley así lo decía. Por eso el padre debe correr. Entonces, nosotros no podemos entender esas cosas. Es muy difícil para nosotros entenderlas porque no es nuestra cultura. Es la cultura de los tiempos de la Biblia y es una cultura colectivista, es una cultura comunitaria. No es una cultura individualista como la nuestra.
Las personas individualistas, como nosotros, como las culturas que nosotros vivimos, creen que tienen que volar con sus propias alas, lograr las cosas con su propio esfuerzo y del modo que consideren oportuno. Están persuadidas de que tienen que pensar y decidir por sí mismas. Es más, nosotros somos personas autorreferentes, ¿no? Y de hecho nos gloriamos mucho en eso. Cuando nosotros conseguimos un logro y nosotros conseguimos ese logro por nosotros mismos o por nosotras mismas, nos sentimos muy orgullosos porque nosotros decimos, conseguí esto, logré aquello y no me tuvieron que ayudar. Nosotros somos autorreferentes, es decir, queremos tener las cosas por nosotros mismos y entre menos personas hayan intervenido en eso, más nos sentimos orgullosos, porque consideramos que la individualidad en nuestra cultura y conseguir las cosas por propios medios es mejor que, que de pronto le estén ayudando a uno, ¿no? Las personas colectivistas, por el contrario, siempre se ven como parte de un grupo. Las decisiones que toman, las cosas que les preocupan, las alegrías que tienen. Todo lo anterior se vive desde el punto de vista del colectivismo. Si sus decisiones afectan negativamente a otros, no son buenas. Si lo que están haciendo atrae malos comentarios de los demás, es mejor dejarlo. En una cultura colectivista, como por ejemplo en la Biblia, ya uno no se forma por uno mismo, ya uno no es uno, ya no es lo que uno diga, lo que uno piense, entonces no, yo quiero hacer eso y de malas, es mi vida, yo veré para dónde la... ¿Sí ustedes han escuchado eso de sus hijos o de sus hijas? Y si no han escuchado, lo van a escuchar, de los nietos al menos. ¿Por qué? Porque sí somos culturas individualistas y entonces nosotros decidimos qué queremos estudiar, nosotros decidimos con quién nos queremos casar, nosotros decidimos si no nos casamos y si nos vamos, y si alguien nos critica, ¿qué le decimos? Is my life, ¿no? Es mi vida, yo veré qué hago con ella, usted no me diga nada. Si acaso los papás le dicen, pues mientras viva bajo este techo y al medio de estas cuatro paredes, usted hace lo que yo le diga, pues, pues entonces me voy. Pero entonces ahí no hay ningún problema, salvo un problema con los papás, ¿no? Un altercado con los papás, de ahí para allá no hay nada, no hay ningún problema, porque yo puedo vivir mi vida como yo quiera. Porque somos culturas individualistas, al final yo tengo que responder por mis decisiones. En una cultura colectivista no es así. Una cultura colectivista no es así. Las decisiones que yo tomo, tengo que tomarlas con respecto al grupo. Entonces, por ejemplo, ¿qué carrera quiero tomar? Depende. ¿De qué depende? ¿Cómo así? Pues depende de lo que usted quiera hacer de su vida. Depende de cuál es su vocación. No, 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 no. Cuando yo estoy en una comunidad colectivista, cuando yo hago parte de un grupo, yo decido estudiar lo que el grupo necesite, lo que al grupo le parece bien. Las decisiones de los demás para mí son importantes. Eso pasa, ya eso se ha ido acabando, pero yo me imagino que ustedes, yo creo que sí son los últimos que vivieron en una familia unida, ¿no? En donde las decisiones que se tomaban, la palabra de papá, mamá y hermanos era muy importante, ¿no? Hoy en día cada quien hace lo que quiere y si uno dice, ve, ¿será que hago tal cosa? Los demás que le dicen, pues usted verá, ¿no? Lo que usted quiera. Mientras que en aquellos tiempos no era así. Cuando uno tomaba una decisión, uno la consultaba con el papá, con la mamá, con los hermanos, hasta con los vecinos del barrio, si uno vivía en un pueblo mejor, peor todavía, porque para uno es importante lo que los demás le digan. Entonces, la decisión que uno tome, las cosas que le preocupan, las alegrías que tiene, todo va a ser desde el punto de vista, desde el colectivismo. Entonces, por eso en la vida nosotros vemos tantos relatos de gente que si iba a tal lugar, pues era mal hecho porque iban a hablar mal de él. Y uno dice hoy en día, pues que hable lo que quiera, yo no vivo de nadie. En ese tiempo no, porque si la gente empieza a hablar mal de mí, lo más probable es que me empiecen a hacer a un lado. Y si me empiezan a hacer a un lado, entonces yo no voy a poder sobrevivir, ya no voy a poder encajar. Y si yo no encajo, no puedo comprar, no puedo vender, no puedo pedir, no puedo ayudar, no puedo canjear, si no, no me van a hablar, un montón de cuestiones. Entonces yo sí tengo que hacer lo posible por encajar. Sí va a ser muy importante que yo encaje. Lo que la gente diga para mí va a ser casi que un asunto de vida o muerte, de supervivencia, ¿no? Por eso, si las decisiones que uno tome afectan negativamente a otro, pues las decisiones no son buenas. Si lo que estoy haciendo atrae malos comentarios de los demás, yo no puedo seguir en esa decisión que estoy tomando, ¿no? Eso es muy importante en las culturas colectivistas.
La Biblia entonces nos describe una comunidad que no piensa de manera individual, sino que piensa de forma colectivista. Esta es una caracterización muy importante porque para estas personas la pertenencia a la comunidad era fundamental. Sentirse identificado con las características del grupo era primordial para un sano desarrollo. Crecer solo, casa sola, por ahí yo veré cómo, no, eso no es una opción. Negarse a la colectividad es negarse a sí mismos. Negarse a pertenecer a la comunidad o salir de la identidad que produce la comunidad es lo mismo que abandonar lo que en esencia uno es. ¿Por qué? Porque, ojo con esto, uno es dependiendo al grupo al que pertenece. Por eso es que en ese tiempo era tan importante hablar, por ejemplo, de Saulo de Tarso. O sea que Saulo pertenecía a las comunidades de Tarso, ¿no? Ignacio de Antioquía, ¿no? No sé, Juan de Patmos, este, o el apellido, que generalmente no era un apellido, sino que a uno lo identificaban o de dónde venía o de quién era hijo, que son las cosas que vemos en la Biblia, que identifican a los hombres por de dónde vienen o de quién es hijo, para decir sencillamente que estas personas pertenecen a una comunidad. ¿No? Es por esto que la petición de Jesús tiene un significado tan importante. En Marcos 10 28 al 30, no sé si alguien nos lo quisiera compartir ahí. Marcos 10 28 al 30 dice lo siguiente. A ver. Pedro comenzó a decirle, nosotros dejamos todo por seguirte. Jesús les dijo, les digo la verdad, todo el que dejó casa, hermanos, hermanas, mamá, papá, hijos o tierras por mí o por mi mensaje, recibirá 100 veces más de lo que dejó. En este mundo tendrás más casas, hermanos, hermanas, mamás, hijos y tierras, aunque con persecuciones. Y también será recompensado en la vida eterna en el mundo que está por venir. Cuando Pedro le dice a él, nosotros hemos dejado todo por seguirte, no le está diciendo una cosa sencilla, no le está diciendo algo sencillo, no le está diciendo cualquier cosa. Pedro no le está diciendo simplemente que ha dejado la casita, la comodidad de la casa. No, Pedro no le está diciendo eso. Pedro le está diciendo, mire, nosotros hemos dejado lo que somos. Nosotros hemos dejado la seguridad de pertenecer. Nosotros en este mundo realmente somos unos parias. ¿No? En este mundo nosotros no somos unos don nadie porque lo hemos dejado todo por seguir. Eso de dejar, no es como por ejemplo yo, que yo me fui a los 7 años de Zarzal y cada vez que hay vacaciones vengo y cada vez que puedo vengo y aquí es como normal, la gente hasta lo ve a uno y se alegra, ve qué bueno que viniste, hace rato no te veía. No, en esos tiempos no, en esos tiempos yo me voy y se fue, amigo, se fue. Lo siento. Si usted va a llegar a una comunidad en otro lado, pues bien por usted. Pero si usted simplemente se va a trotar el mundo y después va a volver, olvídese que aquí no va a encontrar una comunidad que lo esté esperando. No es que mi casa quede allí, no, esa no es su casa, esta es la comunidad nuestra. No, pues que esa es la casa de mis papás. Pues de malas, ahí viven sus papás, pero usted no va a vivir allí. Entonces, el seguimiento a Jesús en esos términos no era simplemente como un asunto de, entonces, yo me enrolo contigo, Señor, y nos vamos por ahí en algún lado. No, es dejarlo todo, dejar la comunidad, dejar la seguridad de la comunidad. Hay un texto muy bonito que ustedes lo conocen, que es la de los discípulos espontáneos. ¿Se acuerdan? En Lucas 9, 57 al 62. El de los discípulos espontáneos, no sé si lo recuerdan. Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Lo quieren leer? Creo que Islena lo va a leer. Gracias, Islena. Iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor,
Pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Muy bien, entonces ahí estamos viendo, gracias Elena, ahí estamos viendo el ejemplo de cómo algunos sencillamente cuando aceptan el llamado de Jesús, pues dicen, venga, yo acepto el llamado y todo lo que quiera, pero mire, mi familia, ¿por qué no me permite yo voy y saludo? O permíteme, yo voy y entierro. Algunos piensan que cuando el autor, cuando este discípulo segundo dijo, déjeme, yo voy y entierro a mi padre, algunos piensan que estaba hablando acerca de que el papá se le había muerto y pues venga, me entierro a mi padre es, déjeme hacer el velorio, pasar los días de duelo, enterrarlo y después yo voy. Pero otros piensan que cuando dice la expresión, déjame enterrar a mi padre es, espera que mi papá muera, ¿no? Déjame porque me tengo que ocupar de él y hasta cuando él no muera, pues yo no voy a poder seguirte. Y entonces ese texto, y Jesús pues a todos les da la negativa, les dice, bueno, no, decídanse, si van a tomar la decisión, háganle, pero es ya. Y a otro le dice, no, reconsidere la situación. Pero lo que básicamente estamos tratando de mirar aquí en esos textos es como el mensaje de trasfondo y es como para estas personas, no es que simplemente ellos fueran unos apegados, es que son unos hijos de papi, es que no han cortado el cordón umbilical, es que todavía no han madurado, no, es una cuestión cultural, ellos lo que están diciendo es, Señor, lo que tengo es mi familia, o sea, yo soy lo que soy de acuerdo a la comunidad a la que pertenezco, déjame, si la voy a dejar, por lo menos despedirme. Pues la cuestión con el llamado de Jesús es tan grande que le dice, pues si alguno pone la mano en el arado y mira atrás, no es digno de ser llamado mi discípulo. En otras palabras, Jesús le está diciendo es, desarraíguense, completamente desarraíguense. Eso es muy, muy, muy difícil, pero es muy radical en el llamado de Lucas, ¿no? En el Evangelio de Lucas. No importa entonces dónde estén las comunidades, los lugares no dan los nombres. El nombre lo da el grupo al que uno pertenece. Por ejemplo, en Hechos 2, 1 al 11, nosotros vemos la llegada del Espíritu Santo. Pero yo quiero leer solamente algunos versículos que están por aquí. Dice, versículo 6, voy a leer, dice, al oír el ruido, se reunió una multitud y estaban confundidos porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Muy sorprendidos, llenos de asombro, decían, ¿no son todos estos de Galilea? ¿Cómo es posible que cada uno de nosotros los oiga hablar en nuestro propio idioma? Somos de diferentes partes del mundo. Los testigos, la gente, cuando escucharon el trueno, el gran sonido, fueron a ver a los que estaban en el aposento alto y todos los que estaban en el aposento alto eran de Galilea. Pero resulta que esos que estaban en Galilea empezaron a hablar no lenguas angelicales, esto empezaron a hablar idiomas. Y entonces la sorpresa es, pero ¿por qué estos hablan idiomas si ellos no son de esos lugares? Ellos son de aquí, de Galilea. Y entonces ellos dicen, somos de diferentes partes del mundo, somos de Partia, Meda, Elam, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, el área de Libia, cerca de la ciudad de Cirene, visitantes de Roma, Creta y Arabia. Algunos de nosotros somos judíos y otros nos hemos convertido al judaísmo. Venimos de todos esos países, pero los escuchamos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. Aquí el texto entonces nos muestra cómo algunos vivían en otro lado, pero eran judíos. ¿Por qué? Porque habían sido o nacidos allí o eran de padres judíos. Eran de padres judíos. Y eso hacía que estos pertenecieran a una colectividad, que pertenecieran a una colectividad. Mire cómo esto hace que estas personas pertenezcan y la comunitariedad es una cuestión muy importante. Estas personas nacieron en otros lugares, pero de alguna manera no dejaron de ser judíos, aunque estaban dispersos, no dejaban de ser judíos. Es decir, el tema de la comunidad a la que pertenecían era muy, muy importante. Hay que aclarar que los colectivismos se forman porque hay metas en común con el fin de mejorar la posición del grupo. Los valores más resaltantes de las sociedades colectivistas son la solidaridad, la familia, Dios, la religiosidad, la educación, entre otros, ¿no? Son como los valores más resaltantes de las sociedades que son colectivistas, ¿no? Uno no es colectividad solo porque vive junto a otros o son vecinos de otros. En ese caso, todos nosotros seríamos colectividades.
No porque uno viva en el mismo edificio con 30, 20, 15 familias más, quiere decir que por eso somos colectividades. Es más, no porque nosotros nos subamos en el metro o en el bus con otras 20 personas o 30 personas significa que somos una comunidad. No, podemos estar metidos en el mismo lugar, pero con intereses, con miras y con vidas completamente diferentes las unas de las otras. Uno es colectividad porque el otro es importante y aporta las metas trazadas para el avance del grupo. Por eso el concepto de vida privada se vive en torno a la comunidad. Uno en la comunidad no es que tenga una vida privada, puede que la tenga, pero la tiene en torno a la comunidad. Si uno tiene un hijo, pues ese hijo va a ser criado en torno a la comunidad donde yo estoy. Si yo me caso, mi matrimonio lo voy a llevar, claro, yo y mi esposa, pero lo llevaremos en torno a la comunidad donde estamos. Entonces, si en una comunidad es muy importante el tema de los hijos, pues mi esposa y yo vamos a procurar de muchas maneras tener no solamente uno, sino 3, 4, 5 hijos, si aquí en esta comunidad es importante el tema de los hijos. Trataremos de que nuestros hijos sean de acuerdo a lo que comunitariamente se acepta, pues que sean los mejores hijos posibles, etcétera, etcétera, etcétera. Viviremos nuestra familia, sí, pero con respecto a lo que la colectividad acepta como una buena familia. En las comunidades individualistas, pues así. En las comunidades individualistas, pues si yo quiero tener hijos o no quiero tener hijos, si mi pareja y yo seguimos o nos divorciamos, si tenemos uno o tenemos 10, si queremos criar a nuestros hijos de la forma A o de la forma B, nada de eso importa, porque nosotros somos individualistas y nosotros formamos nuestra familia de acuerdo a lo que nosotros pensamos. No le rendimos cuentas a una colectividad. Eso no es lo que pasa en la Biblia. Esto lo estamos mirando porque queremos hacer la diferenciación entre eso y la Biblia. En la Biblia tenemos colectividades, no individualismos. Algunos ejemplos de la concepción tan diferente de una vida privada son estos. Juan del 8 del 1 al 11, Lucas 7, 36 al 39 y Lucas 15, 20. No sé si de pronto Carola por allá, Marta, Ana, que creo que está por allí, Islena también, por supuesto. Juan 8, Islena. Lucas 7, 36 al 39, ¿quién lo quiere leer? Perdón, Lucas, ¿qué? Ahí está, ¿no? Sí, señora. 7:36, ok. Lucas 7, ok, aquí está. Sí. Dice así, la mujer sorprendida en adulterio. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acusaban con preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces, él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Gracias, Islena. Uno se pone a preguntar, mire, eso es la vida privada de la señora. ¿No? Si uno lo mira desde acá, uno tiene que mirarlo y decir, mire, esa es la vida privada y así ya estaba con otro tipo. A no ser que usted sea la mujer del tipo o el esposo de la muchacha, usted no tendría por qué estarse metiendo en si ella está con otro o no está con otro. Eso lo veríamos desde la concepción nuestra, desde nuestra concepción occidental individualista. Para nosotros, bueno, ya porque estamos muy familiarizados con el texto bíblico y nosotros decimos, no, sí, la trajeron y no sé qué.
Pero la verdad es que si nosotros estuviéramos un poquito distanciados del texto bíblico, nosotros leemos eso y nosotros diríamos, pero venga, ¿y por qué se meten, no? Ella verá con quién se acuesta. Muéstrele esto a un millennial, por ejemplo, muéstrele esto a un pelado de 18 o 20 años, y él le va a decir eso. Si ella quiere acostar con el Señor, pues ¿por qué no la dejan? Si ella quiere hacer eso con su vida, pues ella verá, ¿no? Cada uno es libre de hacer lo que quiera con su vida. Y en fin, un montón de cosas le van a decir. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una cultura individualista, no en una cultura colectivista. En esa cultura sí era una transgresión a la ley, sí era una transgresión a la moral, sí era una transgresión contra Dios, y por eso Jesús cuando se levanta no les dice, oiga, dejen de ser metiches, chismosos, metidos, ¿para qué se pueda meterse en la vida? No, Jesús les da la razón, pero al darle la razón no les dice, oiga, no, dice él, bueno, eso es lo que dice la ley, no hay ningún problema, solo que quien esté libre de pecados, pues que sea el primero en tirar la piedra. Jesús no les dice que no lo hagan. Jesús les dice es, si ustedes son mejores que ella y no han pecado, pues entonces háganlo, ¿no? Teniendo en cuenta que no trajeron el, 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 el tipo, ¿no? Porque la ley decía que era ella y él, y ellos nomás se trajeron a la muchacha. Lucas 7, 36 al 39 lo tiene, creo que Carola. Amén. Dice así, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca y qué es la que le toca, que es pecadora. Hasta ahí, ¿no? 39, ¿no? 39, ¿verdad? Hasta 39, sí. Gracias. Ahí nosotros vemos entonces otro ejemplo, ¿no? Jesús va y come a la casa de un hombre fariseo, Simón, pero estando en la comida, viene una mujer no invitada, entró así de sopetón, y esa mujer jamás iba a ser invitada a la casa del hombre porque este hombre pertenecía a una parte de la sociedad, pues que sencillamente se escandalizaba con todo lo que esa mujer podría representar. Pero esta mujer entra a la casa, no le importa Simón, no le importa el tipo, el fariseo, y va y empieza a besar a Jesús y enjuga sus lágrimas y limpia los pies de él con sus cabellos y bla, bla. Todo eso lo hace la mujer. Y el hombre se escandaliza y dice, si este fuera profeta, sabría la clase de mujer que lo está tocando. En otras palabras, aquí hay un encuentro y un choque cultural muy fuerte, un choque moral muy fuerte. Jesús está, al dejarse tocar por esa mujer, está sencillamente acabando con su reputación en la comunidad. Por eso este hombre dice, si este fuera profeta, no dejaría que eso le pasara porque eso que está pasando está acabando con su reputación, está acabando con la reputación de Jesús. Pero como Jesús seguramente no es ningún profeta, ni sabe quién es la mujer que lo está tocando, pues por eso se deja. Si este hombre supiera quién es esta mujer, no dejaría que él la tocara. Por eso cuando ya Jesús entonces conoce los pensamientos, porque ni siquiera lo dijo, ¿no? El texto dice que conoce los pensamientos del tipo, le dice ya la conocida parábola o la pregunta acerca de quién amó más, ¿no? ¿Quién debe más, quién ama más, ¿no? Pero entonces ahí tenemos un choque individual, ¿no? La concepción de una vida privada de esta mujer no era que uno pudiera decir, no, pues es que su vida, ella verá qué hace con su vida, no nos metamos en eso, no. Si esta mujer ha llevado una vida desordenada, no es la vida de ella. Comunitariamente, todos le caemos encima. Por último, Lucas 15:20. Yo lo tengo. Dale, Marta, gracias. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Gracias, eso es lo que decíamos ahorita acerca de el padre cómo tiene que correr, porque si no, culturalmente la gente estaba, digamos,
autorizada, por decirlo de alguna manera, para asesinar el hijo que había traído deshonra, no solamente a su padre, sino a la comunidad entera, ¿no? Por eso las declaraciones del padre, al besarle el cuello, al abrazarlo, al decirle a toda la comunidad, este es mi hijo que estaba muerto, ahorita ha revivido, tráiganle el mejor vestido, póngale calzado en los pies, maten el becerro gordo, traigan el anillo. Todas esas son, de alguna manera, expresiones que lo que hacen es reafirmar al joven como hijo, y entonces el padre lo que está diciendo es, a costo de mi reputación como padre, yo acepto y perdono a mi hijo. Por eso es que cuando el hermano mayor llega a la casa y el padre le dice, mire, tu hermano que estaba perdido ha vuelto, el hijo mayor ya no quiere entrar. Y uno no dice, es que eso era un muchacho mimado, es que lo que quería era todo para él. No, el hermano mayor está actuando de la manera que actuarían en esa cultura. Y él está actuando de la manera normal, digámoslo así. Y es decir, pero es que este nos deshonró. Mire lo que el hermano mayor le dice al padre, ¿no? Padre, yo siempre he estado contigo y no me has dejado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero tu hijo, que despilfarró todos sus bienes viviendo perdidamente, le matas el becerro gordo, para el hijo es un choque, que el papá haya recibido al hijo menor cuando el hijo menor lo único que necesitaba era, o lo único que se merecía, era básicamente morir. Ejemplos de una concepción de cultura en la Biblia. Leamos estos textos que son bien bonitos. Ejemplos de una concepción de cultura en la Biblia. Ejemplos de una concepción de cultura en la Biblia para que nosotros miremos estos textos y verán lo interesantes que son. Son corticos algunos. Génesis 16, 1 al 3, Génesis 29, 20 al 27, segundo de Samuel 13, 11 al 13 y Jueces 19, 15 al 23. Tengo Génesis 16 del 1 al 3. Dale, por favor, gracias. Agar e Ismael. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Perdón, que tenía el micrófono cerrado. ¿Qué pasó allí? Esta mujer no puede tener hijos. No hay una promesa de parte de Dios para Sarai, o Sarai, no puede tener hijos Sarai. Y entonces dice, ¿sabe qué? Pues Dante Gebel predicó de eso el domingo y él decía, bueno, en ese tiempo no había inseminación in vitro ni nada de esa vaina, pero había una práctica cultural. ¿Cuál es la práctica cultural? La práctica cultural es que el hombre podría ir y embarazar a una de las siervas de la esposa, la embaraza a ella, a la sierva de la esposa, y cuando la sierva de la esposa tenga el hijo, lo tiene, pero lo tiene sentada en las piernas de la esposa. De tal manera que cuando tenga el hijo, quedaría como culturalmente el hijo como hijo de la esposa, no de la esclava. Y eso era una práctica cultural. Uno ahorita puede decir lo que quiera, uno ahorita hasta no faltará el hombre que dirá, bueno, pero venga, yo también, eso es bíblico, eso está en la Biblia, venga, yo lo hago, ¿cierto? Contratemos una empleada, alguna cosa, y entonces yo tengo un hijo de otra mujer, si usted no puede tener hijos, mi hija, pues ahí hay otras personas que lo pueden hacer. No, eso ya no es aceptable, eso ya no tiene ningún asidero, ni ningún soporte, ni cultural, ni ético, ni moral, ni legal, ¿no? Si yo tengo un hijo con otra mujer que no es mi esposa, ese hijo no es de mi esposa, ese hijo es de la otra y se acabó el problema, ¿no? Y yo pues a responder por él. Entonces, pero en ese tiempo de la Biblia, pues culturalmente sí era aceptable. Génesis 29, ¿quién lo tiene? Amén. Bueno, lo tiene. Como que el día ya nos fastidiamos, ¿no? Bueno, 29, 20. Ya, sí, ya nos fregamos, ya no se pudo poner. Ya ni modo, ¿no? Así sirvió Jacob por aquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba.
Entonces dijo Jacob a Labán, dame mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo y él se llegó a ella. Y dio Labán, su sierva Zilpa, a su hija Lea por criada. Venía en la mañana ella que Lea y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. No, güey, 7 años. Ok. Labán le salió adelante ahí al pobre Jacob. Miren entonces cómo hay un aspecto cultural bien interesante, ¿no? Cómo Jacob se enamora de Raquel, trabaja por Raquel 7 años sin tocarla, sin nada, trabaja por ella y cuando llega el día de la boda, pues Labán le mete a la otra hija. Uno pocas veces se pone a pensar un poquito en Lea, ¿no? ¿Qué sintió Lea, ¿no? De ser tratada de esa manera. Porque Jacob no la quería a ella y el papá dice, no, pues vaya mi hija, métase, pero papá, yo no lo, no, métase, pero es que él quiere, no, vaya, métase allá, porque la hija menor no puede estar casada antes que la mayor, eso traería deshonra a la familia, eso trae un problema moral aquí a la familia, o sea, ¿qué dirá la gente, no? Se quedó jamona. Exactamente, uno hoy en día si se casa primero la hija menor, si la hija menor tiene hijos que la mayor, eso no importa. Eso no importa, eso ya no es, eso no es un problema para nosotros hoy. Mire que Jacob, perdón, el suegro de Jacob, él le dice, definitivamente aquí eso no se hace. Y ahora Jacob tiene que trabajar otros 7 años, pero por Raquel, ¿no? Y entonces ya son 14 años allí. Uno no se pregunta por Lea, ¿no? Pobre Lea, ¿qué sintió? Sentirse usada, sentirse menospreciada por el papá. Le dio más que Raquel, le dio más hijos que Raquel. Exactamente, pero si ustedes miran y leen el texto de cuando Lea le da hijo a Jacob, todo el tiempo que ella le da hijo a Jacob, le dice, oh, ya tuve un hijo de Jacob, ahora sí me amará mi marido. Y le pondré por nombre tal, porque ahora sí él me pondrá bolas. Le pondré por nombre tal, porque ahora sí me va a querer. Y siempre está teniendo un hijo diciendo, ahora sí, ahora sí, ahora sí, y Jacob nunca, nunca. Pues es una vida muy triste la de la pobre Lea, ¿no? Segundo de Samuel, 13, del 11 al Yo lo 13. tengo, yo lo Dale, tengo. gracias Marta, dale. Cuando ella se las puso, cuando ella se las puso adelante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas, ya, está ahí, está el 13. Gracias. Esa es la historia de Amnón y Tamar, ¿no? De Amnón siendo hijo del rey, Tamar es hija del rey también, o sea, son hermanos, pero hijos del mismo padre, no de la misma madre. Y el texto dice que Amnón se enamoró perdidamente de Tamar, ¿no? Pero era como un deseo que sentía por ella, ¿no? Decía, estoy enamorado de mi hermana Tamar, pero dice el texto que cuando ya por fin abuso de ella, la Reina Valera dice, y el aborrecimiento con que la aborreció fue mayor que el amor con el que la había amado. Imagínense esas palabras tan fuertes, ¿no? O sea, el tipo sació su deseo y ya después no la quería ni ver. Cuando iba a abusar de ella, ella le dice unas cosas bien interesantes, ¿no? Que son culturales. Le dice, primero, no lo hagas porque así no se hace en Israel, ¿no? Es decir, en Israel culturalmente entonces se condena el abuso sexual, ¿no? Pero le dice también otra cosa, si tú lo haces, ¿a dónde iré yo con mi deshonra? Porque también el otro problema en Israel es que la abusada sexualmente, entonces ya ella pasaría a un plano menor, ¿no? Culturalmente hablando, ¿no? Pues ya no es virgen,
entonces pues ¿quién se va a querer casar con ella? Es más, si ustedes notan en el texto, cuando él abusa de ella se va donde su hermano Absalón. Absalón le dice, tranquila, mi hermana acá, ya no digas nada, tu hermano es, la esconde, y de Tamar no se vuelve a saber absolutamente nada. Nunca más la Biblia la vuelve a mencionar, ¿no? Y es bien triste la historia, porque culturalmente, si ella no es virgen, ¿con quién se va a casar? No, pero es que mire, sufrió un abuso sexual. No, 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 ya, listo. No la aceptas. Entonces mire cómo culturalmente hay una carga con la mujer bien difícil. Y por el otro lado, le dice ella, otro tema ahí cultural es, ¿por qué no le hablas al rey que él no me negará a ti? Pero venga, es que es la medio hermana. ¿Cómo así que no me negará? Culturalmente no había problema tampoco. Culturalmente no había problema tampoco de que En él ese se tiempo, metiera con la hermana por parte de papá. Al parecer no había lío con eso, ¿no? Entonces, miren toda la cantidad de matices culturales que hay ahí en un solo texto, y que nos demuestran que en la Biblia, pues, por ejemplo, tenemos muchas concepciones de lo que es la cultura. Por último, Jueces 19. Acá lo tengo. Gracias, Caro, dale. Aquí dice, y se detuvieron allí para pasar la noche. Descansaron en la plaza de la ciudad, pero nadie los invitó a su casa para pasar la noche. Esa noche un anciano regresaba a su hogar después del trabajo en los campos. Era de la zona montañosa de Efraín, pero vivía en Gibea, donde la gente era de la tribu de Benjamín. Cuando vio a los viajeros sentados en la plaza de la ciudad, les preguntó de dónde venían y hacia dónde iban. Regresamos de Belén, en Judá, le contestó el hombre, y vamos hacia una zona remota de la región montañosa de Efraín, donde yo vivo. Viajé a Belén y ahora voy de regreso a mi hogar, pero nadie nos ha invitado a su casa para pasar la noche, aunque traemos todo lo que necesitamos. Tenemos paja y forraje para nuestros burros y bastante pan y vino para nosotros. Serán bienvenidos en mi casa, les dijo el anciano. Yo les daré todo lo que pudiera faltarles, pero no se les ocurra pasar la noche en la plaza. Entonces los llevó a su casa y dio alimento a los burros. Después de lavarse los pies, comieron y bebieron juntos. Mientras disfrutaban el momento, un grupo de alborotadores de la ciudad rodeó la casa. Comenzaron a golpear la puerta y a gritarle al anciano: saca al hombre que se hospeda contigo para que podamos tener sexo con él. Entonces el anciano salió para hablar con ellos. No, hermanos míos, no hagan algo tan perverso, pues este hombre es huésped en mi casa y semejante acto sería vergonzoso. Gracias, Caro. Miren el texto acá, ¿no? Este es un hombre que va, está de camino, está de viaje, entra a una población del pueblo israelita, entra a un pueblo, a uno de las tribus de Israel, y se para en la plaza, y entonces pasa un hombre y le dice: ¿ustedes qué están haciendo allí? Y entonces le dice: no, pues que nadie nos ha querido dar posada. Pues el anciano se escandaliza todo, porque eh, hay un deber que se llama el sagrado deber de la hospitalidad. Es un deber sagrado, es un deber sagrado. Y ese sagrado deber de la hospitalidad, el anciano se escandaliza porque dice: ¿cómo así? No, nosotros tenemos todo lo necesario, no necesitamos nada, simplemente que nos hospeden. No, vénganse para acá que yo les doy todo lo que ustedes necesiten. Para el anciano es muy importante eso, porque la hospitalidad es un deber sagrado. Pero miren lo que pasa después. El sagrado deber de la hospitalidad es solamente con los hombres. Porque si ustedes notan, miren lo que sigue después. Vienen unos alborotadores, saquen al hombre que queremos conocerlo. En la Reina le dice conocerlo. En otras versiones ya habían explicado, queremos tener relaciones con él. Y entonces, ¿qué dice el anciano en el versículo 24? Que hasta ahí, yo puse hasta el 23, pero en el 24 dice una cosa cultural muy interesante. Dice: miren, aquí está mi hija que no ha tenido nunca relaciones sexuales, y también está la concubina de este hombre. Pueden hacer lo que quieran con ellas, pero no cometan este terrible pecado contra este hombre. ¿Sí ven lo terrible ahí? O sea, el sagrado deber de la hospitalidad es con el hombre. La mujer no importa. Es más, el tipo es capaz
Es tan fuerte el deber de la hospitalidad, es tan fuerte para este anciano y para esa cultura, que inclusive el anciano es capaz de decir, aquí está mi hija que es virgen, hagan con ella lo que quieran. Prefiere eso antes que algo le pase a un invitado suyo. Y uno dice, pero ese señor está loco. No está loco, es una concepción cultural. Para él eso es más importante, culturalmente eso es más importante. Es más, el tipo dice, está mi hija y está la concubina de él. Y uno dice, pero vení, si la concubina de él es tu invitada también, ¿no? O sea, no puedes decidir sobre la concubina del otro, no. Es mujer y puede decidir si quiere. Y el tipo decide. Y no le otorga ese beneficio a esta mujer y ustedes ya conocen la historia, ¿no? Finalmente abusan de la concubina, pues es de hecho una de las historias más fuertes que hay en la Biblia, este texto, ¿no? Pero hay una concepción ahí de lo cultural en ese texto, hay una concepción de la cultura. Sin embargo, y ya con esto terminamos por el día de hoy, también tenemos momentos en los que Jesús desafía los modelos culturales. También tenemos momentos en los que Jesús desafía los modelos culturales. ¿Qué hemos dicho hoy? ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Lo que hemos dicho hasta ahora es que en la Biblia nosotros encontramos muchos modelos de cultura. Y por eso a la pregunta, ¿cuál es la cultura que debe regir en el rey para nosotros dentro del reino de Dios? Pues la respuesta no puede ser sencillamente, pues la cultura de la Biblia. Porque si nosotros nos regimos por la cultura de la Biblia, primero tenemos que darnos cuenta que no hay una cultura, sino muchas. Y segundo, miren lo que es la cultura de la Biblia. Ahora, a pesar de que hay una cultura en la Biblia, pues Jesús la desafía también. No se queda callado. Él también se va contra esa cultura cuando hubo necesidad. Lucas 8, del 1 al 3, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene primero? Dice, después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Gracias. Ya era un escándalo que Jesús fuera un predicador itinerante. Ya era un escándalo. Ya era un escándalo. Súmele a eso que Jesús no era solamente un predicador itinerante con otras personas. Bueno, lo que pasa es que ser predicador itinerante, ustedes dirán, pero eso no es un escándalo. Cuando uno ha sido formado, digamos, académicamente, entre comillas, en ese tiempo para ser un maestro, no hay ningún problema. Pero en el caso de Jesús, su formación es la de un carpintero. Jesús es un hombre pobre, ¿no? Recuerden que cuando Jesús nace, sus padres van a sacrificar al templo y lo que ofrecen son 2 tórtolas. Si se acuerdan que lo vimos en la charla de los sacrificios, ofrecer tórtolas era para los pobres. Los que tenían plática ofrecían desde ovejas para arriba. Jesús pertenece, y entonces ahorita resulta que es un maestro al que lo sigue mucha gente. Ya eso de por sí le trae mala fama. Pero si no siendo eso ya suficiente, encima de eso a Jesús lo siguen mujeres. Eso es muy grave. Eso es muy grave. Perdón un segundito. A Jesús lo siguen mujeres, está con mujeres. Eso es un problema de reputación, no solamente para él, sino para ellas. Imagínense las mujeres estar donde están los hombres, ¿no? Yo recuerdo que una vez mi abuelo vivía en La Merced. ¿Ustedes se acuerdan cuando mi abuelo vivía en La Merced, una casa en La Merced? Y Alexandra González fue de visita. Y pues Alexandra González, ¿con quién hablaba? Si no era con José Humberto y conmigo. Y manteníamos los 3 para arriba y para abajo. Y una vez estábamos en la pieza hablando los 3 y mi abuelo pasó por la pieza y regañó a Alexandra y le dijo, deje de estar metida donde están los hombres. Y Alexandra pues no entendió ni pío de qué era lo que le quería decir mi abuelo y por qué la regañaba, ¿no? Por eso, pues si estábamos en una pieza hablando los 3 primos y además, ¿para dónde más íbamos? En una casa de La Merced, imagínense esas casas pequeñitas.
pues para mi abuela era un escándalo, ¿no? Entonces, ahora uno lo piensa y uno dice, pues claro, en la concepción, en la mentalidad de mi abuelo, pues las mujeres deben estar como en un espacio de la casa y los hombres en otro espacio, ¿no? Y en la mentalidad, digamos, de los tiempos antiguos, pues el espacio de las mujeres, pues ya sabemos, es la cocina y la sala de oficio, y de los hombres, pues es otro lugar. Pues imagínense, estamos hablando de estos tiempos, ¿no? Imagínense los tiempos de Jesús, estos hombres recorriendo ciudades, recorriendo aldeas de un lugar para otro, y estas mujeres, en vez de estar en la casa atendiendo al marido, atendiendo a los hijos, dice, seguían a Jesús. Y el otro problema de estas mujeres es que, y otro problema grave para la reputación de Jesús, es que estas mujeres, dice el texto de Lucas, lo ayudaban con sus bienes. En otras palabras, a Jesús también lo mantenían las mujeres. Claro, nosotros sabemos que es para la predicación del evangelio y todo lo que usted quiera, pero piénsenlo en los modelos culturales de aquel momento. Piense si eso no es un escándalo. Eso es un escándalo de aquí a la luna, y Jesús está jugando con su reputación. O sea, los modelos culturales a los que Jesús está desafiando son fuertísimos, y él anda como si eso no pasara. Y entonces, lo que nos está diciendo el texto es, hay unos modelos culturales, pero Jesús los desafía. Juan 4. ¿Quién tiene 4, 25 al 29? Yo, Dale, Marta, porfa. ya, Juan 4:25. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús te dijo, yo soy el que habla contigo. En esto que vinieron sus discípulos se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué pregunta? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Gracias, Marta. Imagínense lo que pasa ahí. Jesús está hablando solo con una mujer que está sola. Aquí tenemos dos problemas graves. Primero, ¿por qué una mujer va a recoger agua sola? Eso ya es un problema cultural gravísimo. Las mujeres no andan solas, porque si les pasa algo a estas mujeres es culpa de ellas por andar solas. Las mujeres de buena reputación no andaban solas, ¿no? Andaban en grupos, pero debe ser que esta mujer tenía tan mala reputación, probablemente, que las otras mujeres no podían andar con ella. Entonces a ella le tocaba ir sola. Si usted veía a una mujer sola y usted quería ser un hombre de buena reputación, usted no podía hablar con esa mujer, porque entonces usted también de alguna manera quedaba pringado, digámoslo así, con esa reputación mala de la mujer, ¿no? Ella le pegaba su mala reputación, pues porque, pues entonces eso quiere decir muchas cosas de usted. Seguramente usted quiere algo con ella, etcétera, etcétera. Pues tan es así que cuando los discípulos llegan y lo encuentran hablando con ella, dice el texto, y no quisieron ni preguntarle qué era lo que hablaba con ella. Es decir, en otras palabras, ellos pensaron lo peor de Jesús. La pregunta es, ¿a Jesús le importó tan solo un poquito que todas esas cosas culturales lo afectaran? A Jesús le importó 3 pepinos, ¿no? No le importó ni siquiera un pepino, ¿no? Él desafió esos modelos culturales. Él sabía que eso era de mala reputación, él sabía que eso le podía traer problemas, él sabía que los discípulos podían pensar mal de él. Sin embargo, para Jesús eso no fue un problema, ¿no? Él necesitaba hablar con esa mujer, predicarle y todo eso. Ahora, nosotros no nos escandalizamos, primero porque no somos de esa cultura, pero segundo porque nosotros somos testigos a través de lo que nos cuenta el Evangelio, pues somos testigos de la conversación. Sabemos que ahí no hay ninguna mala intención, que ahí no hay ningún problema, que Jesús no se le está insinuando, la muchacha tampoco a él, y todo inclusive se cuenta desde el ámbito del respeto. Pero porque a nosotros nos están contando el contenido de su conversación. Pero piensen los que no estuvieron presentes en la conversación, piensen en los que no saben de qué hablaban. Y de pronto llegan y los ven ahí a los dos solitos. Eso tuvo que ser un golpe para los discípulos. Es más, los discípulos hasta dicen, ni nos atrevemos a preguntarle de qué hablaban porque qué pena, ¿no? Y Jesús lo sabe.
Y Jesús no tiene ningún problema. Él desafía esos modelos culturales porque para él no hay ningún problema con eso. Y por último, Lucas 10, 38 al 40. Bueno, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Hasta ahí, ¿no? Ajá. Ahí que estamos viendo, pues la conocidísima historia de Marta y María. María pues haciendo lo que se supone que las mujeres, perdón, Marta haciendo lo que se supone que las mujeres deben hacer. ¿Dónde está? Si los hombres están reunidos en la sala hablando de cosas del reino, de Dios, predicando, hablando de cosas importantes, ¿dónde deberían estar las mujeres? La cocina. Pues ¿dónde está Marta, sí o no? Pues Marta Limpiando. ocupada ahí tratando de atenderlos y no sé qué. Bien, Marta, bien, porque es que las mujeres deben estar en esas, culturalmente hablando. Pero resulta que María está en una posición y en una actitud que inclusive es desafiante, porque dice el texto que ella estaba a los pies del maestro. Los maestros generalmente se sentaban y no era como ahorita, ¿no? Que uno se sienta alrededor de una mesa, en una silla y todo el mundo muy cómodo, no. Generalmente el maestro cuando estaba enseñando se sentaba en un lugar alto, en un banco, en un barranco, en una barca, lo que sea, y los discípulos se sentaban en el piso alrededor del maestro. Eso era un asunto de hombres. Los discípulos tenían que ser hombres y ellos estaban sentados en el piso alrededor del maestro escuchando. No eran las mujeres, si van a estar presentes, si alcanzan a escuchar algo desde la cocina, bien por ellas, pero ahí ese es el lugar de los hombres. Y resulta que María no tiene ningún problema en sentarse a escuchar lo que Jesús estaba diciendo. Y por eso Marta reclama y dice, Señor, no te da afán que Marta no me ayude, es decir, no te da afán que Marta no haga lo que se supone que debe estar haciendo. Y Jesús nuevamente desafía el modelo cultural y dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás, pero María ha escogido la mejor parte, ¿no? María ha escogido la mejor parte. En otras palabras, Jesús no dijo, la verdad, María, qué vergüenza que dirá la gente, párate y más vale de allá escucha, mija, vaya tranquila. No, Jesús defiende la actitud de María, aunque es una actitud contraria a lo cultural de aquel tiempo y defiende la actitud de María y no tanto la actitud de Marta. Bien, ¿qué hemos dicho hasta ahora? ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Esto ya queda para la otra semana. Aspectos culturales en la Biblia, patriarcalismo. Pero eso ya es para la otra semana. ¿Qué hemos dicho hasta este momento, querida familia? Lo que hemos dicho hasta este momento es básicamente que cuando nosotros estamos hablando de porque estamos tras de entender y de saber qué es una cultura del reino de Dios. ¿Qué es lo que hace que nosotros estemos practicando una cultura del reino de Dios? Y decía yo al principio y lo repetí ahorita y quiero volverlo a repetir, la respuesta lógica, digamos, o rápida que uno podría dar es que para una cultura del reino de Dios, lo mejor es seguir la cultura de la Biblia. Y hoy estamos viendo precisamente eso, ¿no? La próxima semana seguiremos en el mismo tema, pero hoy empezamos viendo eso. Entonces, si la cultura del reino de Dios es la cultura de la Biblia, la pregunta es, ¿cuál? ¿Cuál? Teniendo en cuenta los lugares diferentes de la Biblia, teniendo en cuenta los diferentes escritores de la Biblia, teniendo en cuenta los diferentes tiempos en los que se escribe la Biblia y las diferentes culturas que están dentro del mismo texto bíblico y que hoy vimos algunas. De todas esas culturas que hemos visto y de todas las referencias culturales, ¿cuál es la que nosotros deberíamos seguir si nosotros no somos ni siquiera unas culturas, ni siquiera somos culturas colectivistas, ¿no? Sino que somos culturas individualistas. Y si somos culturas individualistas por naturaleza, porque así es Occidente, la pregunta es, entonces, ¿estamos mal? Entonces nosotros no podríamos ser seguidores de Dios. Si esa es la cultura del reino, entonces nosotros no podemos ser seguidores de la cultura del reino de Dios. Bueno, ahorita siguen algunas reacciones, pero entonces a las personas que nos han seguido hasta este momento, les agradecemos la atención prestada
y esperamos que nos puedan acompañar la próxima semana en la charla que tendremos. Dios les bendiga y que estén muy bien. Bendiciones. Ay, gracias.